muy breve, así que vamos a hacerle caso. El profesor Bernardo Palazzo es el presidente de la Sociedad Dante Alighieri de Venezuela, ubicada en el estado de Aragua, en la ciudad de Maracay. Es director de la Cámara de Comercio venezolano-italiana de CAVENIT. Es un biólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela con maestría en gestión ambiental y en estos momentos está haciendo su tesis en el doctorado en la UPEL de Maracay, titulada La Divina Comedia de Dante Alighieri, como una posibilidad de la reeducación del ser. Entonces, bueno, esta noche le pedimos que a propósito de cumplirse el 14 de septiembre, 700 años de la muerte de Dante Alighieri, que conversara con nosotros algunos tópicos puntuales sobre la vida de Dante Alighieri, la importancia de la Divina Comedia y de Dante para el idioma italiano. Entonces, bueno, sin más que agregar, le dejo la palabra al profesor Palazzo y buenas noches para todos, esperemos que lo disfruten. Gracias, Vanessa. Se me oye bien, ¿no? Excelente, profesor. Perfecto. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Seguramente muy contento, feliz, emocionado de esta actividad. Quiero agradecer particularmente a la profe Alfonsina Zapata, quien seguramente fue un motor para llevar a cabo esta iniciativa y que pues yo creo que desde antes que nos conociéramos personalmente existía como una especie de empatía sin conocernos personalmente. Y bueno, quiero enfatizar ese agradecimiento, por supuesto a Marco de Franceschi, que de alguna manera junto con la profesora Alfonsina fue promotor y coautor de que estuviera presente en Maturín en diciembre del 2019, precisamente compartiendo esta pasión por Dante. Así que Marco, y bueno, y con Pierluigi, que fue mi compañero de viaje en ese periplo que prácticamente rodeamos Venezuela de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Un anecdótico viaje que quedó reseñado en un artículo en La Voce. Por supuesto, a mi queridísima amiga Marta Gran, presidente de CAVENIT Monagas, por haber apoyado esta iniciativa. Realmente te estoy profundamente agradecido por esa deferencia y haber apoyado esta promoción de alguna manera la cultura italiana, ¿no? La base. Vanessa, extraordinaria asistente, manteniéndome al día siempre de los pormenores para este encuentro. Por supuesto, a la querida amiga Berioska. Yo no sé, yo por ahí ya me hicieron llegar algunas cosas y creo que una pregunta es tuya sin lugar a dudas. Gracias, Berioska, por estar desde... Gracias. Sí, y bueno, y por último, pero no por menos importante, sino todo lo contrario, los alumnos del curso de italiano, ¿no? Que tengo entendido son la mayoría de los chicos y chicas que hoy nos acompañan y que, bueno, están interesados en conocer un poco más, que humildemente, lo poco que sé, trataré de transmitirlo, ¿no? En esta conmemoración de los 700 años o quizás 7 siglos de la trascendencia del plano terrenal. Voy a compartir pantalla para mostrar una laminita. A ver si se carga, si me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Ah, bueno, está acá todavía, creo. Sí, profe, se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Ok. Bueno, ahí Vanessa fue la diseñadora del arte, ¿no? Poeta, protista, teórico de la literatura, filósofo, pensador político italiano. Bueno, ahí hay tema para conversar después, si hay alguna pregunta en ese sentido. Entonces decía que estábamos conmemorando los 700 años, los 7 siglos de trascendencia de la
trascendencia del plano terrenal, y que yo estoy seguro que Dante ya hoy está sentado en el Empíreo junto con todas las demás almas beatas, ¿no? Bueno, yo digo esto porque yo creo que luego de tantos años, donde además seguramente muchísimos de nosotros y otros que en estos 7 siglos le han rezado a Dante para apurarlo en ese tránsito que él mismo declaró que iba a estar pasando en el purgatorio, purgando sus pecadillos, ¿no? Entre los cuales seguramente la soberbia era uno de los que más él reconocía que tenía que purgar. De hecho, él mismo, en el canto 13º, la segunda cántica del purgatorio, lo menciona, que va a estar en esta primera terracita del Monte Purgatorio, que le preocupaba más el tiempo que iba a estar en esta terracita que en la segunda, donde se purga la envidia, ¿no? Y bueno, yo pienso que también en la cornisa de los iracundos estuvo un tiempo, leyenda, mito o verdad, se cuenta que se lee que en algún momento Dante ya era popular en vida, ya los cantos del infierno circulaban entre el pueblo, el vulgo de su época, y hay esta anécdota que él caminando por unas calles llega al taller de un artesano amigo y lo oye recitando algunos de sus versos, ¿no? Del infierno. Y entonces él empieza a desbaratar todo el taller del amigo, y el amigo cuando le pregunta, bueno, pero ¿qué estás haciendo, Dante? Dice, lo mismo que tú estás haciendo con mis versos. Así que no era tenía un poquito de carácter fuerte este Dante Alighieri, leyendo mitos, repito. Seguramente la cuarta cornisa Dante no debe haber purgado mucho tiempo allí, porque seguramente él no fue un hombre perezoso, más bien fue un prolífico escritor, monarquía, de vulgar y elocuencia, cuestiones de mar y tierra, la vida nueva, convivio, solo por nombrar algunos de ellos, ¿no? Una persona que además de político era un prolífico escritor. En la quinta cornisa de los avaros y los derrochadores, bueno, él seguramente condenaba mucho este tipo de acciones, ¿no? Una de las principales críticas que él incluso le hace a la iglesia de su tiempo. Así que no creo, él creo que más bien podía haber sido un hombre desprendido. La sexta cornisa, bueno, aquí los glotones seguramente pasó un cierto tiempo, porque sobre todo en su vida juvenil, seguramente él no fue muy diferente a los jóvenes de su tiempo, al punto de que hay un famoso escrito que se llama La Extensione, en la sexta cornisa del purgatorio. Él se consigue a su amigo de juventud, Forese Donati, con el cual en esos momentos de copas y barras y tapas de la época, se hacían una especie de contrapunteo llanero bastante subido de tono, y bueno, casualmente se lo consigue en la terraza de los glotones. Y hay una anécdota en esa terraza porque el mismo Forese Donati le indica a un papa, el Papa Martín IV, que está pagando su pecado porque él murió aparentemente de una indigestión de anguilas del lago de Bolsena. Aparentemente él era un gran comedor de estos pescados macerados en el vino Vernaccia, y nuevamente leyenda, mito, ¿verdad? Se asegura que cuando murió el Papa Martín IV había un epitafio en latín en la tumba del Papa donde las anguilas del lago se regocijaban porque la persona que los había llevado al borde de la extinción ya no estaba. No deja de ser interesante. Aquí aprovecho en esta terraza de los glotones. Dante también condena el pecado de la gula en el infierno, porque por aquí me llega una inquietud que Vanessa puso, si hay alguna manera de conectar a Dante
con la gastronomía toscana de la época y si sus poemas eran leídos al momento de la comida. Vaya pregunta, Berioska. Yo estoy seguro que esa vino de ti. Bueno, yo no soy experto en comida medieval. De hecho, es interesante que ahí en la parte inferior de la pantalla muestro un libro de Nicoletta Tagliabracci, Dante e il cibo del suo tempo. La cucina del futuro sarà la cucina del pasado. Se ve muy interesante ese libro. Tengo entendido que salió publicado en marzo del 2021, o sea, es parte de todas estas grandes conmemoraciones que se están haciendo a lo largo y ancho del mundo y están saliendo publicaciones de todo tipo. Y seguramente ahí, Berioska, conseguiremos, Berioski, para todos, muchas respuestas a nuestras inquietudes. Lo que sí es cierto que Dante se interesó por la comida. Tengo entendido que en esa época se estaban elaborando los primeros recetarios y de hecho Dante lo toma tan en cuenta que lo pone en el infierno, lo pone en el purgatorio, habla de el pecado de gula de este papa con este plato de anguilas de Bolsena en el lago en vino de Vernaccia. Es decir, evidentemente Dante se interesó por estas cosas. Como dije antes, Dante era popular ya en su época y no sería extraño que precisamente la forma como fue escrita este poema sacro, en rimas, concatenados, tipo canto, para que se pudiera memorizar de una vez. Y ahorita vamos a ver también la importancia de cómo lo escribió él en lengua vulgar, hizo que probablemente mucha gente lo comentara. Si lo hacían en las comidas o no, no sabría yo asegurarlo. Que me encantaría revisar ese libro, que seguramente ahí hay manera de conectar a Dante con la gastronomía de su tiempo. Entonces eso es lo que pudiese yo decir al momento sobre ese aspecto. Bueno, y la última terraza, la séptima cornisa, la de los lujuriosos, que justo antes del paraíso terrestre, seguramente Dante aquí no fue bobo, porque bueno, Dante aparentemente, como todo hombre de su época, le gustaban las mujeres, tenía quizás hasta una vida, sobre todo al principio, bastante libertina. Ahí en esa época los matrimonios eran por contratos. A él le hicieron su contrato matrimonial con Gemma dei Donati, con la cual aparentemente tuvo 3 hijos oficialmente. Pero tenía este amor platónico de Beatrice, que a su vez también fue elaborado un contrato matrimonial para ella con un banquero. Evidentemente, también en esa época, como hoy, los banqueros tienen un poquito más de importancia que los poetas y había que asegurarse la dote y el futuro. Y bueno, esta Beatrice quedó como su musa, que ya veremos la importancia que cobró. Pero en todo caso, se habla de un cuarto y hasta un quinto hijo fuera del matrimonio, se habla de una gentuca, se habla de una pargoletta, una donna di pietra, una donna espejo. Evidentemente Dante en la terraza de los lujuriosos seguramente habrá pasado un poquito de tiempo en buen sentido. Dante histórico, del cual habla Barbero en su libro también recientemente publicado. Pero vamos por el principio. Vamos por el principio. El principio es: ¿quién es este señor Dante Alighieri, no? Un individuo nacido en Florencia, la actual capoluogo de la región toscana de Italia. Y me atrevería ya hoy a asegurar, cosa que hasta hace aproximadamente 2 semanas no lo hubiese hecho, su día de nacimiento. Establecido el 27 de mayo de 1265.
en el reciente Congreso Internacional Dantesco que se llevó a cabo en Ravenna hace una semana, terminó. 18 de septiembre concluyó en Ravenna, donde hubo un encuentro de todos los estudiosos a nivel mundial sobre Dante, y paradójicamente en Latinoamérica solo había un investigador colombiano y uno chileno. Mentira, y un mexicano, pero el resto no había ni siquiera argentino en ese congreso, pero de todo el resto del mundo sí había. La doctora Gabriela Albanese de la Universidad de Pisa presentó un trabajo donde confirmaba, aseguraba por unos escritos de incluso un notario amigo de Dante que estuvo presente en el momento de su muerte y en las confesiones que allí hizo, aparentemente logran determinar ya que Dante nació el 27 de mayo de 1265. Porque lo único que se sabía, o por lo menos hasta el momento lo más aceptado, era que un chico había sido bautizado en el baptisterio de Florencia en 1266 con el nombre de Durante Alighiero degli Alighieri. Esa era la referencia más cercana para indicar que Dante había de alguna manera nacido un año antes, porque se acostumbraba en la época que agarraban una cantidad de niños y los bautizaban todos juntos en determinada fecha. Eso, más algunos de los escritos que aparecen en sus obras, concluían que él había nacido en 1265, pero sin llegar a tener una definición concreta del día, del mes y mucho menos del día. Aparentemente hay indicios fuertes que indican que el 27 de mayo de 1265. Dante muere en 1321, entre la noche del 13 y el 14 de septiembre, por eso estamos conmemorando los 700 años de su muerte. Muere en exilio, muere y sus restos están enterrados en la ciudad de Ravenna, una ciudad antigua capital del Imperio Romano, y que hoy forma parte de la región Emilia-Romagna. Ahí en ese cuadro de Vasari, de 6 poetas toscanos, es una oda a lo que fue, digamos, la escuela literaria de Dante, ¿no? En esa en esa imagen, se ve Dante Alighieri en primer plano, Francesco Petrarca visto del lado izquierdo si lo vemos de frente. Atrás, entre ellos dos, está Giovanni Boccaccio, el autor del Decamerón, las 3 grandes coronas de la literatura italiana. Atrás de Dante Alighieri aparece Guido Cavalcanti, el máximo exponente de ese estilo dolce stil nuevo, el dulce estilo nuevo que Guido Guinizelli creó, fundó, inventó en Bolonia, y que la escuela toscana tuvo sus más grandes exponentes y donde se le cantaba el amor como el tema central y la mujer objeto del deseo. Parece mentira, el dolce stil nuevo fue lo que unió a Dante con su gran amigo de juventud, Guido Cavalcanti, pero el mismo dolce stil nuevo fue el motivo, de alguna manera, del distanciamiento posterior que entre ellos existió. Más atrás aparece Cino da Pistoia y Guittone d'Arezzo. Ellos eran exponentes de la escuela provenzal y de la escuela siciliana, que digamos son los antecedentes de el desarrollo literario de la escuela de Toscana. Esto me permite de alguna manera también dar entrada a otra pregunta que hice. A ver, ¿desde qué momento se habla de Dante como padre de la lengua italiana? ¿Qué idioma se hablaba antes, no? Bueno, a veces otorgarle la paternidad y sobre todo una lengua a una persona, por muy genio que sea, puede ser arriesgado.
porque esa misma lengua está en continua evolución, ¿no? Está en permanente intercambio vivo con su actualidad. No es mentira que no solamente el italiano, sino muchas lenguas hoy sufren o disfrutan de la influencia del inglés como lengua por el tema de la globalización, de la informática. Cada vez más son términos nuevos que se incorporan al léxico italiano oficialmente, al igual que el español, el francés, en fin. Y así fue a lo largo de los tiempos, ¿no? Quizás la gran belleza del italiano, a diferencia de lo que podría haber sido un francés o el español, o el mismo portugués, que se imponen por una hegemonía político, militar, social. En el caso de la lengua italiana simplemente fue una evolución de las letras. Por eso es que el italiano es la lengua del amor, la lengua de los ángeles, esa rima, esa musicalidad que tiene, porque antes de Dante seguramente ya estaba San Francisco de Asís con su Cántico de le Creature y tantos otros hermanos que escribían ya los primeros rudimentos, lo que sería el italiano que hoy de alguna manera todos cantamos. Después vino Pietro Bembo, Alessandro Manzoni, es decir, fue todo un desarrollo del idioma que, si lo piensan, todavía en la Segunda Guerra Mundial, muchas zonas de Italia hablaban su dialecto. Y si usted agarraba a principios del siglo XIX a alguien de la región siciliana y lo llevaba para Emilia-Romagna, difícilmente se iba a poder comunicar, porque uno hablaba el dialecto siciliano y el otro hablaba el dialecto boloñés, por decir una cosa. Lo mismo pasaba con Piemonte y Puglia. Es recién después de la Segunda Guerra Mundial que de alguna manera la masificación de la educación y la televisión hacen que este italiano se masifique realmente por toda la península. Pero seguramente el italiano, Dante tuvo la gran osadía de proponer una nueva lengua, porque en ese momento el latín era el idioma oficial, era el idioma de las personas cultas, el idioma de la iglesia, el idioma de los monarcas, y todo aquel con un poquito de preparación era el latín que se comunicaba, los escritos eran en latín. Dante escribió en latín. De hecho, Dante escribe el De Vulgaria Eloquentia en latín precisamente para llegar a estos eruditos y demostrarle o tratar de convencerlo y motivarlo de que este italiano vulgar con el cual estaba escribiendo podía estar a la altura en latín en cuanto a transmisión de conocimiento. Y escribe el Convivio, que no lo terminó porque es una especie de tratado enciclopédico en varios volúmenes y tomos, pero escribe el Convivio como una manera de invitar a un banquete el saber a todos, y lo escribe en lengua vulgar. El Convivio lo escribe en lengua vulgar, el De Vulgaria Eloquentia lo escribe en latín. Pero también el De Vulgaria Eloquentia tiene un estudio detallado para la época de los dialectos que se hablaban en la península, lo cual pudiese convertir a Dante en el primer lingüista italiano. Estudia, él era capaz de criticar incluso su dialecto toscano y hablaba del dialecto romano, y él hizo todo un estudio y separó la península en las formas de hablar. Y él incorporó en sus obras algunos de estos estudios que él hizo. Dante, padre de la lengua italiana, Dante, padre de la unificación de Italia, sobre todo en el Risorgimento, Dante, profeta de la esperanza, Dante político, Dante poeta supremo. ¿Cuántos epítetos no se le han atribuido a este extraordinario ser que en 56 años revolucionó la humanidad y lo sigue haciendo, ¿no? Bueno, aquí en esta obra de Domenico Michelino, que se encuentra en Florencia, de alguna manera está representada su obra máxima. Decíamos que su musa, su amor platónico, Beatriz, que tenía 8 años ella y 9,
Dante cuando se encontraron por primera vez, al menos así lo reseña en la primera obra oficial que se reconoce, que es La Vida Nueva, publicada en 1292-1293, es una especie de autobiografía de esa historia de amor que tuvo por Beatriz y que lamentablemente murió ella muy joven, llevando, como él mismo lo afirma, a pensar incluso en dejar el plano terrenal, se dedicó a la bebida, se abandonó un poco del dolor tan fuerte que sintió por la partida de esta dama, que la reencontró 9 años después, y que bastaba una sonrisa de ella simplemente para elevar su corazón a la felicidad extrema, ¿no? Dante, en esta Vida Nueva, que es una mezcla, un pequeño libreto que es una mezcla de prosa y verso, narra todas las vicisitudes que vivió con esta dama, principalmente, pero sobre todo la conclusión de este librito, Libello en italiano, concluye diciendo que él no seguirá escribiendo hasta tanto no pueda decir de esa mujer, de Beatriz, lo que ningún hombre en la tierra ha podido decir de cualquier otra dama. Y bueno, Dante se sumerge en estudios filosóficos, teológicos, que lo llevan incluso a tener una enfermedad en los ojos, y que su curación se la atribuye a Santa Lucía, él era devoto de Santa Lucía, y que finalmente ve en el poema sacro, en la Divina Comedia, la obra culmen, donde definitivamente Beatriz es el motor de transformación, reconversión de un estado de pecado y miseria a un estado de gracia y divinidad. En este cuadro hermosísimo, obviamente está su Florencia natal, el complejo del Battistero de Firenze, en su mano tiene la Divina Comedia, está el infierno, la puerta del infierno, lasciate voi che entrate in speranza, con todos los diablillos, y en el medio está el monte Purgatorio, que vimos al principio, cada terraza, y arriba casi no se ve, pero están todos los cielos del Empíreo. Entonces, la Divina Comedia, una obra con, no se tiene claro el tiempo que llevó en componerla, y hay dos escuelas de pensamiento que afirman que Dante lo tenía todo ya pensado cuando la empezó a escribir, otros que más bien la fue construyendo en la medida que avanzaba en su edad. Comienza a ser escrita para los entendidos en 1302, 1304 aproximadamente. Y los últimos cantos del poema, El Paraíso, son publicados post-mortem. Nuevamente, mito, leyenda o verdad. Aparentemente el primogénito de Dante, Pietro, tiene un sueño místico donde se le aparece Dante, y Dante le indica en qué parte de la casa estaban escondidos los últimos cantos del el paraíso. Lo buscan, lo descubren y lo hacen público, concluyendo así este poema, que tiene todo un recorrido donde nos invita a ver al cielo, las estrellas, donde la primera cántica termina con Uscimmo a rivedere le stelle, el infierno luego de ese tránsito. El purgatorio termina puri e disposti a salire alle stelle, luego de todo su proceso de purga y limpieza también en el paraíso terrestre, y termina el paraíso con la hermosa frase l'amor che muove il sole e le altre stelle. Eso para indicar un poco la perfección de la obra. Una obra monumental que se divide en 3 mundos de ultratumba, en tercetos rimados que invitan al movimiento, y pareciera que no tuviera fin. La eternidad en el número 3 de Dante es una constante, 3 o múltiplos de 3, porque Beatriz está representada con el 9, el milagro de la Trinidad.
son una constante en la obra. Por eso, más allá de que quizás los primeros acercamientos, sobre todo para aquellos que empezamos a estudiar italiano, deban ser de alguna manera obligatorios en español, ustedes son afortunados porque cuando empiezan a manejar con mayor propiedad el italiano, van a poder abandonarse a la musicalidad y belleza de la poesía de Dante, que despierta emociones profundas en quien lo lee y se atreve a hacer el viaje con el peregrino. Porque Dante permanentemente invita al lector a acompañarlo en su viaje ultramundano, haciendo de esa historia escrita en un pasado, se funda con el presente y se proyecta hacia el futuro. Si no me creen, hagan la prueba, a leerlo. Bueno, con Pierluigi Michelangelo somos compañeros en un círculo de lectura dantesca que ya desde el 2018 se creó en la Casa Italia. Eres un apasionado de Dante también, al igual que yo, donde leemos los cantos en español e italiano. Hay coordinamos otro círculo de lecturas dantescas en la Universidad Experimental, donde mencionó Vanessa, estaba haciendo el doctorado. Y a finales del año pasado, con la pandemia, se abrió un círculo de lectura dantesco con algunos chicos del curso de literatura de la Universidad de Porlamar, de la UNIMAR, Universidad de Margarita en Porlamar, coordinado por la profesora Bettina Camarata. Y somos poquitos, pero ya vamos por el purgatorio. Así que les dejo abierta la invitación a organizarnos eventualmente para toda la semana leer un canto. Ustedes van a leer un canto y comentarlo y participar tanto en español como en italiano de eso. Entonces, bueno, esta obra arquitectónica majestuosa que es la Divina Comedia, que incluso dantistas como Franco Nembrini llegó a determinar que en el número de versos que componen cada canto hay un mensaje oculto también, porque esta es otra cosa. Y el mismo Dante nos lo advierte ya en vida cuando hizo una carta dirigida a Can Grande de la Scala, el señor de Verona, que lo acogió en su exilio. Decía que los escritos hay que leerlos literalmente, el significado literal, el de la letra, pero también la alegoría que está detrás. La alegoría, decir una cosa para significar otra. Porque la Divina Comedia es como si fuera una gran caja china de metáforas. Voi che avete l'intelletto sano, mirate la dottrina che si sconde sotto i versi strani, il velame dei versi strani. Dante nos los advierte que prestemos mucha atención al mensaje que está detrás de la letra. Es que Dante empieza su camino diciéndonos: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura perché la diritta via era smarrita. Dante no sabe cómo llegó a esa selva oscura, tenebrosa, perdido, extraviado, de pecado, alegoría del pecado. Y mucho menos sabe cómo en determinado momento se encontró fuera de esta selva, en una explanada frente al monte Purgatorio que acabamos de escribir hace ratico. Y cuando trata de ascender, a ver si me permite, cuando trata de ascender, le aparecen esos tres mascotas que le impiden la subida a la luz divina que está encima del monte dichoso. Una onza, los estudiosos concuerdan muchos en decir que representa la lujuria. Luego el león, que representa la soberbia, el orgullo desmedido del ser humano, y por supuesto de Dante. Y por último es Saloba,
hambrienta, y mientras más come, más adelgaza, es la avaricia. Pero la avaricia entendida no solamente en el acumular dinero y en no soltarlo, sino la avaricia de poder, la ambición por ser el primero en todo y en todo. Bueno, Dante se ve impedido de subir y al ver flaquear sus fuerzas humanas, sintiendo que no puede luchar más por ellas, se abandona y desciende derrotado para volverse a lanzar a los brazos del pecado, de la vía perdida. Por suerte, de una sombra, que hasta ese momento estaba muda, le invoca ayuda. Miserere di me, le grita Dante, y es nada más y nada menos que Virgilio, el gran autor de la Eneida. Cuenta toda su historia de cómo se fundó Roma y todo, y que para la época de Dante Alighieri, Virgilio era considerado incluso un profeta de la venida de Cristo. Y era una persona extremadamente estudiada en la Edad Media, y Dante era devoto de sus letras, que se convierte en su guía por este mundo que están viendo en esa foto, el infierno. El infierno está cerca de las puertas de Jerusalén, son las tierras emergidas, la tierra superficie, por donde cayó Lucifer cuando fue expulsado del Empirio, está aquí abajito, al final, y abrió ese embudo profundo hasta el centro de la tierra, y las tierras que desplazó construyeron el monte Purgatorio. Entonces, Virgilio le dice, mira, tú estás equivocado si tú crees que estuviste viviendo toda una vida extraviada y ahora porque te dio la gana vas a subir el monte y vas a llegar a la divinidad así, sin más ni más. Tú tienes que hacer un viaje de reconversión para darte cuenta a dónde estuviste a punto de llegar, de ser condenado. ¿Y esto es por qué? Porque Dante, obviamente, cuando Virgilio le dice, tienes que seguirme por el inframundo, bueno, quien no se llena de temor y miedo ante ese mundo desconocido y muestra muchas dudas. Por supuesto, la elocuencia de Virgilio, tú sé el mio maestro, il mio autore, el tuo libro que tanto estudié, hace que se motive y lo sigue, ¿no? Sin embargo, a los pocos de caminar, Dante se para y dice, no, mira, ¿sabes qué? Lo pensé mejor. Ahora sí no quiero seguir adelante, porque yo no soy Eneas, yo no soy Paulo, los dos grandes fundadores de la iglesia cristiana, el fundador del Imperio Romano, lo que se convertiría el Imperio Romano, Eneas y Paulo. Pero bueno, Virgilio entiende de que ese temor que ahora manifiesta Dante es un poco un temor de todos nosotros que en algún momento nos encontramos en la posición de tener que asumir una responsabilidad y por no querer asumirlo, por no sentirnos suficiente, por escabullirnos al llamado del destino, nos vestimos de falsa humildad. Y entonces Virgilio se da cuenta de eso y dice, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a explicar por qué yo estoy aquí buscándote y salvándote. No vas a creer que fui porque a mí me dio la gana. Resulta que una señora, la más hermosa que alguna vez has visto, pero resulta que es Beatriz, bajó del Empirio al infierno a buscarme y a decirme que te tenía que salvar de ese mundo extraviado en el cual tú vivías. Y yo, por supuesto, la atendí, pero a su vez Beatriz me confesó que sentía que había llegado tarde para salvarte, ya que había sido Santa Lucía quien le había dicho, mira, la persona que tanto te amó en la tierra se está perdiendo, que a su vez fue invocada por la Virgen María, que todo lo ve antes de que ocurra. Dante era un devoto mariano. Toda la obra
sobre todo en el paraíso, permea esta devoción que por la Virgen María Dante sentía. Bueno, ante esas palabras, Dante no tiene más nada que decir y dice, sigo. Y ahí, hermoso la frase, los tercetos con la cual en el segundo canto Dante le acepta seguir. Pero llegan al tercer canto y con qué se encuentran, con nada más y nada menos la puerta del infierno, que es de una belleza sublime, ese terceto, y que bien vale la pena escucharlo en italiano. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterna duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Es ustedes que los invitan a un viaje hacia lo desconocido y se consiguen con esa puerta de bienvenida que dice, den toda esperanza a ustedes que entran. Más de uno seguramente nos damos la vuelta y nos regresamos. Bueno, tengo miedo de perderme yo también en la selva oscura de la narración y seguir de largo. En todo caso, ahí empieza todo un periplo en el mundo infernal y aquí se desarrollan unos diálogos portentotísimos, o sea, de una fuerza inigualable que nos invitan a la reflexión. Pero para hacerles cuento el corto, llegan hasta lo más bajo del infierno, son 9 círculos, el 9, la numerología, ¿verdad? Está el alto infierno y el bajo infierno. El alto infierno son aquellos que pecaron por incontinencia, porque no supieron someter el instinto a la razón, pero ya el bajo infierno son los que están condenados por la premeditación y la malicia, la estafa, el fraude, la traición, es lo que más condena Dante. Por supuesto, deja fuera del infierno a los indiferentes, son los primeros que están arriba, los que no merecen ser considerados por nadie, porque no tomaron partido ni para bien ni para mal, por nadie. Bueno, total que luego que salen del infierno, llegamos al purgatorio, que como ya lo vimos al principio, es el mundo donde Dante seguramente después de dejar el plano terrenal transitó un buen tiempo, nuevamente dividido en sus terrazas, con un tipo espejo con respecto al infierno. Este canto, esta cántica es sublime, mucho más hermosa desde el punto de vista poético, musical, aparecen los poetas y los músicos, porque en el infierno no hay poetas ni músicos. Dante se garantiza que su gremio esté exento de vivir en el infierno. Sin embargo, el infierno es el más popular porque es el más tangible, con el cual quizá muchos de nosotros nos sentimos más identificados. Pero el purgatorio, digamos, eleva su discurso. Y esta es otra cosa importante. Dante, padre del idioma italiano. Es que Dante tiene una capacidad, no solamente haber elaborado este terceto rimado, que de alguna manera inédito en la literatura italiana, de haber osado escribir esta obra en lengua vulgar, inédita para la época, la primera obra literaria completa escrita en lengua vulgar. Entonces, cabría el epíteto del padre de la lengua italiana, sino que además los estilos que usa, porque él define comedia su obra, no porque nos hace reír, sino porque era el lenguaje más bajo. Hay pasajes en el infierno donde llega a usar un lenguaje soez, y no por eso lo hace menos erudito, menos importante, sino que él demuestra la capacidad, según el contexto en la cual se desarrolla, el lenguaje adecuado para cada una de sus cosas, porque después ya en el purgatorio eleva su letra
Y cuando llegan al paraíso terrestre, está la procesión de la iglesia y está puro y dispuesto para subir a las estrellas, llegamos al paraíso. Y aquí ya el lenguaje que se utiliza es un lenguaje, una cantidad de neologismos que usa Dante, acuña nuevas palabras, maneja latinismo y todo eso. Bueno, que Tulio, los grandes estudiosos de la del idioma italiano, historiadores del idioma italiano, Tulio de Mauro, ya fallecido, pero Lucas Seriani todavía en vida, bueno, hacen un recorrido y hablan incluso de porcentajes de palabras y frases que aún hoy en día, acuñadas en la época de Dante, son usadas por el italiano promedio que maneja unas 2000 palabras. Llegamos a este cielo que viene siendo para muchos de nosotros que tenemos años estudiando Dante, todavía lo estamos descubriendo, porque esta es otra de las maravillas que tiene la Divina Comedia. Cada vez que se lee, pareciera que es la primera vez. Así que no tengan miedo a sumergirse en su página, porque todos nosotros que la hemos leído 3, 4 veces, cada vez que vamos, descubrimos cosas nuevas. Nunca terminamos de aprenderlo todo. Imposible saber. Aquí es hermosísimo como Dante desarrolla todo un viaje celestial a través de los cielos de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, hasta llegar al cielo de las estrellas fijas y al Empirio, donde realmente están todas las almas beatas, porque simplemente esta división que él hace, por un lado, para concordar con la estructura de toda la obra, como la venía desarrollando con sus separaciones, 9 cielos, 9 círculos, pero también para un entendimiento humano. De hecho, se lo dice, mira, esto está así, porque tú lo que estás viendo son reflejos de almas, pero realmente todas ellas están en el Empirio. Y en esta imagen hermosísima de Gabriele Dell'Otto, ahí se traduce lo que Dante dice apenas llega al cielo de la luna: trasumanar per verba significar non si può. Es decir, él no viaja en principio en cuerpo y hueso, en músculo y hueso, sino utiliza este concepto de transhumanización para indicar cómo se eleva a lo largo de los paraísos, donde ya no hay tiempo ni espacio. Porque si en el infierno tardó 24 horas en recorrerlo, porque todo esto empieza el Jueves Santo, ¿verdad? Y él recorre el infierno en un día, imagínense ustedes, ya el purgatorio 3 días y 2 noches, porque en el purgatorio no se puede caminar de noche, so pena de caer al abismo, de extraviarse y perderse. La noche mala consejera. Pero ya en el cielo no hay tiempo. No hay tiempo ni lugar. Es eterno. Es el Empirio. Un mundo lleno de luz. Y uno llega a sentir esa diferencia de colores y de sensaciones que Dante describe en cada uno de estos mundos de ultratumba. Sería muy largo ahorita resaltar todo lo que de alguna manera hay en cada cielo, pero baste como para, digamos, cerrar lo que puede significar la Divina Comedia como posibilidad de transformación. Lo decía Lino Pertile ahorita en el Congreso dantesco. Lino Pertile, que tiene 40 años estudiando la Divina Comedia, dice que en los cantos 24, 25 y 26 del Paraíso hay una transformación radical de cómo se venía desarrollando la obra, porque si bien a lo largo de todo el viaje Dante dialoga con las almas, para que sean las almas las que le hablen sobre su pecado, por lo cual fueron condenados eternamente, o sobre su pecado que están purgando, o sobre la virtud por la cual llegan al paraíso, el canto 24, 25 y 26 cambia radicalmente y es Dante quien se ve sometido a un examen por los 3 apóstoles de la transfiguración, y Dante que nos cuenta que se encontraba hace pocos días
en una selva oscura porque precisamente no se había comportado siguiendo las virtudes teologales y cardinales, ahora llega pocos días después y pasa con la nota excelente, el examen de la caridad, la fe y la otra virtud. Esto llamó mucho la atención del doctor Pértile y está ahorita haciendo estudios de esto. Cómo se convirtió en el poeta de los teólogos, lo llegaron a llamar los papas. El poeta de los teólogos. Bueno, yo creo que ya me pasé del tiempo. Yo me voy a parar aquí un momentico porque si no, bueno, hablo yo solo y no escucho las demás inquietudes. Creo haber contestado la gastronomía, del padre de la lengua. Creo que de alguna manera he evidenciado el por qué sigue siendo relevante la Divina Comedia de 700 años, pero podemos hablar eso y discutirlo. Y creo que está claro la importancia de Dante para el idioma italiano. Pero no sé, Vanessa, ¿quién está coordinando? La profesora Alfonsina, Berioca. Yo me pararía aquí para dejar abierto al debate, eventualmente, preguntas, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Realmente estoy aquí con la boca abierta y me imagino estar tal vez en algún auditorio de la Pontificia Universidad Gregoriana, tal vez de la Lateranense o de la UCAP, escuchando su exposición impecable. En efecto, y ahora entiendo, profe, por qué usted estudió teología para poder entender mejor ese hombre terrenal que logró llegar hasta ese estado de luz, porque realmente no sé qué piensan ustedes, todos los presentes, pero fue un hombre que habiendo pasado por todos esos estados de humanidad que todos indistintamente a lo que nos dediquemos hemos pasado en determinado momento, la reflexión y ese encuentro con ese Dios, con esa divinidad, fue maravilloso. Y fue a través de Beatrice, ese amor platónico que, wow. Beatriz, que es la que su guía, ¿no? Del paraíso terrenal lo eleva a los cielos. Claro, Beatriz, cuando Dante llega por fin, bueno, el amor por Beatriz es tan grande que cuando llega a las puertas del paraíso terrenal, hay un muro de fuego que los separa. Porque esta es otra cosa interesante. El fondo del infierno no hay fuego, es helado, producido por el aleteo de tipo murciélago de Lucifer. Y entonces está el cosito, que es un lago helado, donde la indiferencia es lo contrario al amor, ¿no? La frialdad. Mientras que para entrar al paraíso terrestre tienen que atravesar un muro de fuego. Y Dante le dice, estás loco, yo no voy a pasar ese muro, me quemo. Para que Virgilio lo pudiera convencer a que atravesara ese muro de fuego de purificación, le dice, es que detrás de ese fuego está Beatriz. Y entonces ahí es cuando Dante se empeña, motivado por reencontrarse con su musa, y él cuando por fin se la encuentra voy a hacer spoiler, me perdonan, cuando por fin se la encuentra, que obviamente se encuentra con la mujer amada y deseada, ¿qué creen ustedes que es lo primero que hace Beatriz? No tengo idea. Le arma el lío de su vida. Empieza a regañar no faltaba. por el camino desviado. Tú que no tardaste en que yo me muriera para que te volvieras loco. Ciertamente, usted lo mencionó anteriormente. Entonces, bueno, después de ese regaño que hasta tuvieron que intervenir las virtudes allí, bueno, se purifica y entonces ahora sí, puro y dispuesto para subir a las estrellas. Y Beatriz, la segunda guía, hasta que llega a San Bernardo ante la visión mística. Maravilloso. Ay, gracias por nutrir nuestro conocimiento, acercarnos hacia quién fue Dante. Y esto es solo un abreboca, pero sobre todo nutrir nuestra alma. Yo espero que este encuentro también sea un inicio de la reflexión de quiénes somos y hacia dónde vamos, porque esa es una invitación que nos hace Dante.
en pocas palabras y utilizando sus versos, sus rimas. Ojalá y podamos leer en algún momento dichos versos, compartir y seguir nutriéndonos de Dante. No sé qué piensan los que nos acompañan esta noche. Bienvenido, señor Fiorello, a este encuentro. Señor Fiorello, el vicecónsul. Sí, bienvenido al vicecónsul Fiorello, que se incorporó recién al conversatorio. Un gran saludo, que nos acompañó en el 2019 en Maturín, ¿no? Correcto. ¿Cómo estás? Creo que tiene el micrófono apagado. Bueno, si fuera por mí, señor Mariano, no se hubiera detenido usted con todo eso de lo que nos ha venido hablando, porque súper interesante cómo veía o todo lo que pensó una persona en aquella época, hace tantos años, como lo que hablamos aquel día, que una persona de aquella época, cómo hacía para comprar un libro, cómo veía un libro. O sea, todo lo que hizo Dante, lo que pensó Dante hace tantos años atrás, que hoy en día sigue siendo pues una maravilla para nosotros. Bien. No había computadora, no había luz, el papel era un lujo, y cómo en 20 años pudo elaborar esta obra que tiene toda una coherencia de principio a fin, ¿no? Toda una coherencia de principio a fin, porque lo que él escribe en el primer canto tiene una coherencia absoluta con lo último que escribe en el 13º canto, porque esto es otra cosa. Cada cántica está separada, se compone de 33 cantos, el 3, más un primer canto que es el proemio para hacer el número perfecto 100. Que es aquí el debate y dicen, bueno, pero él, ¿acaso ya tenía claro lo que iba a escribir? ¿O lo fue desarrollando en 21 años, que tenía un computador con disco duro? Definitivamente no solo la musa, sino Buenas el noches. Espíritu Santo. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo están? Gracias, Mariano. Excelente. Me disculpa que no había podido entrar por causa del internet en casa, hasta que, bueno, tú sabes, mi hijo me dijo, hazlo a través del teléfono, y entonces pude lograrlo con el teléfono. De verdad que excelente tu exposición hasta lo último que pude tratar de escuchar, y te propongo una idea. Porque yo sé que este cuento, vamos a decirlo, de Dante, esta historia de Dante es una belleza. Y me recuerdo cuando estuviste en Maturín y hiciste la exposición acá, que fue magnífica. Entonces, yo hoy en día tengo 2 grupos del consulado, en donde hay aproximadamente 400 personas. Entonces, me gustaría que fijemos una fecha y yo lo publico en el grupo y podamos hacer otra. ¿Qué opinas? Mi pasión, Giovanni, de verdad que muy agradecido, porque fíjate, hoy mi vida gira en torno a Dante y todos mis estudios están alrededor de Dante, y me estás invitando a una boda. Así es, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, tú eres el que fijas la fecha de la boda. Bueno, es que aquí tengo a mi compañero de viaje, ¿cierto, Pierre? Yo lo sé. Yo soy el compadre del novio. Es correcto, eso es cierto. Saludos. Gracias, Giovanni, muy agradecido. Bueno, después entonces nos ponemos de acuerdo y me dices el día y hacemos la convocatoria. ¿Ok? Sin falta, sin falta. Un saludo a todos. Gracias. Salvador, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Y bueno, 1.000.000 de gracias al señor Mariano por permitirnos a través de este curso de italiano y mostrarle a nuestros alumnos un poquito más de lo maravilloso
del idioma y de lo maravilloso de lo que pueden aprender en él y de las personas que de alguna manera tuvieron que ver con lo que hoy es el italiano. Y gracias a presente y por supuesto que idea excelente que se pueda hacer algo más, quizás con más tiempo para seguirnos enriqueciendo, porque la verdad que estoy aquí extasiada oyendo todo esto. Muy, muy interesante y muchísimas gracias. Así es, así es. Pero no escucho Bueno, a los chicos. No hay ningún alumno que quiera hacer una pregunta que me ponga en crisis. Dudo mucho eso. No, hay tantas no, preguntas. Difícil ponerlo en este. Con esa historia que él se la conoce. No, fíjate que hay algo, una de las cosas que se está convirtiendo en una misión, ¿no? O sea, yo ahorita tuve la suerte de poder participar en un curso de verano de estudio dantesco que hizo la Universidad del Sagrado Corazón, siempre en línea, ¿no? Y participé en el Congreso Internacional como oyente, obviamente. Y veía no sabría definir la emoción, pero veo la cantidad de instituciones y representantes de todo el mundo y no hay un venezolano. Nosotros tenemos que crear estudios dantescos en Venezuela y estar presentes, pues no puede ser que haya México, Colombia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, no se imaginan la cantidad de departamentos dantescos que estudian en las universidades, Australia, y nosotros tenemos que hacernos presentes allí, tenemos que hacer nuestra propia interpretación de nuestra realidad de la mano de la Divina Comedia. Es algo que nos hemos propuesto quienes estamos en esto, de crear los círculos de lectura y de tratar de motivar sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que se interesen por hacer suya la obra y estudiarla e interpretarla desde nuestra óptica. Profe, y en ese sentido, creo que usted va de la mano con lo que quiso hacer Dante y fue llevar esa información, ese conocimiento, esa pasión, porque no es otra cosa. Se lo digo siempre a Marco, a Vanessa, a mis estudiantes y a con quien tengo la posibilidad de hacerlo, y es que usted muy humildemente y con tanto entusiasmo, usted comparte sus conocimientos. Y fíjese que justamente nos mencionaba que Dante se llama la Divina Comedia, es porque a manera de un lenguaje, él quiso que no solo los eruditos entendiesen lo que él estaba explicando, sino los de a pie, por decirlo. Y usted, en cierta forma, hace lo propio. Me honras con esas palabras. No, no es así, profe. Gracias a usted. bueno, yo quería darle las gracias a todos los que asistieron esta noche, al profesor Palazzo primordialmente por exponernos tan claro como acaba de decir Alfonsina, sus conocimientos sobre la Divina Comedia, y también darle las gracias aquí primero al vicecónsul Giovanni Fiorello, a los presidentes de las seccionales Monagas y Aragua, la señora Marta Gran y el señor Pierluigi Michelangelo, a Berioska, Olga y Férico, que forman parte de Berioska Marcano, es la coordinadora nacional de Cabenit, Federico Olioso, el encargado de información, y la señorita Olga, que es la asistente de eventos en Cabenit Nacional, así como al señor Marco de Franceschi, que es el encargado del Sportello Giovanni, que se está dando inicio en estos momentos a nivel nacional, y a todos los presentes, que son mis compañeros de clase, porque yo también veo clases con ellos lunes y miércoles aquí, y a la profesora Alfonsina por esta iniciativa en el curso de italiano. Esperemos que la próxima profe sea en italiano, que sea para el siguiente nivel y que podamos tener este conversatorio en italiano. Speriamo, Muchísimas gracias. speriamo. Speriamo.